¿Cómo están, amigos? Con el gusto de saludarlos. Hoy en Fincando Patrimonios tenemos un grandioso invitado, un líder del sector, mi buen amigo Luis Montes de Oca. Amigo, qué Un gusto gusto, tenerte. un gusto, Borre, tenerte aquí también en casa. Un gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues aquí vamos a platicar a gusto un rato, Una eh, charla amena. una charla amena, tratar de transmitir lo que nosotros creemos que es la verdad, lo que nosotros creemos que es lo que está sucediendo, las oportunidades que se han generado en el sector industrial, que es en la parte en la que nosotros hemos tenido una participación importante en el segmento inmobiliario en Guadalajara y en otras partes de la República. Y bueno, ya estaremos aquí platicando, Borre. Sí, un poquito de lo bueno que se viene con toda su gran experiencia. Pues cuéntenos un poquito, ¿quién es Luis Montes de Oca? Bueno, yo tengo 52 años, soy tapatío 100%. Tengo ya muchos años dedicado al sector en la rama inmobiliaria. Hice vivienda por muchos años. Yo hice vivienda de interés social y vivienda principalmente en el segmento Infonavit, una pequeña parte Fobiste y otra pequeña parte de pensiones, pero el grueso realmente en interés social. Hicimos ahí algunos números redondos, fueron poco más de 10 fraccionamientos, poco más de 3.500 unidades y fue un ejercicio interesante, la pasamos bien y al final del día migramos por ahí del año 18, decidimos migrar al desarrollo inmobiliario en otro segmento, en este caso el industrial. A Dios gracias, con mucho éxito ha sucedido. Y bueno, en ese momento los motivos eran que no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos, teníamos cierta incertidumbre, te lo digo tal cual. Había un cambio de políticas gubernamentales, había una situación de país de cambio que no se veía en muchos años. Esto te estoy hablando de la elección del 2018. Bajamos cortinas, no sabíamos qué iba a suceder. Y bueno, al final del día, esto nos llevó a una situación de mucha éxito, de mucha bonanza, mucha prosperidad, porque lo iremos platicando ahorita, lo que ha sucedido en los últimos 7 años, a diferencia de lo que se pudiera percibir, se pudiera decir, se pudiera oír, pudiéramos inclusive creer, la realidad es que hemos tenido 7 años de crecimiento impresionantes en muchos sentidos, de fortalecimiento de la economía en muchos sentidos, y a lo largo de esta charla, Borge, te voy a ir platicando el porqué de viva voz. Lo he vivido, lo he experimentado y soy testigo y soy testimonio de un ecosistema maduro en el aterrizaje de inversiones extranjeras en niveles extraordinarios, focalización de México en la globalización en niveles extraordinarios y no solo eso, también un crecimiento del mercado interno, del consumo interno en niveles inéditos, también tiene sus causas, sus efectos, sus motivos por qué sucedieron y eso nos lleva a que hoy en apenas 6 años de existencia con esta marca, seamos la marca líder en parques industriales de última milla a nivel nacional, la marca Elite. Y esto en un periodo de 6 años. Entonces, El sí, gran crecimiento. sí, sí hay una historia de desarrollador inmobiliario, vengo del desarrollo inmobiliario de siempre, hay una migración en apenas hace 7 años, de 18 para acá, 18 averiguando dónde, el 20 arrancando, y la realidad es que yo lo que quiero hoy compartir contigo, con tu audiencia, con tu público, es las causas y efectos de por qué sucede esto y por qué somos un ecosistema maduro que va más allá de lo que podamos pensar. O sea, esto rebasa, ahorita lo vamos a ir platicando, no me quiero adelantar, pero vas a ver. O sea, siempre ha estado inmerso en el sector inmobiliario. ¿Cuántos años tiene usted en el sector inmobiliario? Porque yo Pues ya tengo no, 10 y pienso que ya soy un maduro. no, no, tampoco son tantos. Mira, vamos a hablar de 11, 12 años desarrollando vivienda ya de manera independiente. Luego ahora son eh, 6 años desarrollando parques industriales, que ese es lo interesante, el periodo tan corto y el resultado. Y ahorita te reitero, vamos a atacar Claro. el por qué. Pues hay que estar hablando de 11, 12 años y estos 6 son 18, una etapa previa en la que colaboré con desarrolladores que en Guadalajara son íconos. Son íconos porque fueron fundadores de Canadevi, fueron de los desarrolladores más grandes de vivienda, etcétera, y en donde al final del día siempre tienes en donde aprendes, donde te fogueas, donde vas creciendo, pues vas
como en cualquier profesión, ¿no? Te haces Okey, a la sombra de alguien y lo vas forjando tu propio camino. Pero hablaríamos quizás de 20 años, 20 años. 20 años, 11 de vivienda, 6 de 11, 12 de vivienda, 6 de parques y la formación previa. Eh, la verdad es que no es un tema de cuantitativo, yo diría que es un tema cualitativo. Por eso es lo que te digo, nosotros hoy por hoy estamos convencidos que las oportunidades rebasan a las cualidades del desarrollador, a lo que nosotros podamos hacer, esforzarnos. Si no hay una absorción real, un ecosistema maduro que requiere el producto, tú puedes hacer lo que sea y vender y la gente te podrá comprar, pero eso no quiere decir que haya éxito necesariamente en el consumidor final, es decir, que reciba las plusvalías que esperaba, que reciba las rentabilidades que esperaba, que tenga el tipo de inquilinos y esos niveles de vacancia que esperaba, etcétera, porque eso depende de un ecosistema. No hay que crear una burbuja que te diga que está pasando algo que no está sucediendo. Tiene que estar sucediendo para que esto sea verdad. No dar falsas esperanzas, porque a veces el asesor inmobiliario suele mentir a veces en esos aspectos, en el te vas a ganar tanto, se va a rentar en tanto tiempo, cuando a veces no es real, y tú creas un miedo también al cliente, porque me ha pasado. Sí, sabes, mira, yo soy muy respetuoso de todos los esfuerzos comerciales, de todos. Todos los trabajos de cualquier individuo me merecen mucho respeto, pero hay una realidad. Se requiere una profesionalización en el sector inmobiliario en la Urgente, parte de los asesores. El asesor en muchas de las ocasiones pues se vuelve un intermediario que persigue una comisión y en ese ejercicio de lograr su objetivo, que es el cierre entre dos intereses, uno que vende y uno que compra, se olvida de lo más importante, que era precisamente ser un asesor, entender si el que está vendiendo está haciendo una venta correcta, al precio correcto, en las condiciones correctas, si estuviese de este lado, o si el que está comprando realmente está comprando lo que le dijeron que está comprando y va a tener la expectativa, se va a cubrir esa en términos de plusvalía, rentabilidad, etcétera, etcétera, o simplemente te convertiste en alguien que hace puente entre dos intenciones, uno que necesita comprar, vender para diferentes motivos, lo que sea, y el otro que tiene la expectativa de que va a cumplir ciertas cosas al adquirir el inmueble y no sucede ninguna de las dos. Y totalmente. al final del día, pues el asesor ganó, feliz. No, no va por ahí. Sí creo que hace falta un ejercicio de profesionalización en el asesor en donde entienda que la relación de confianza con el cliente es de largo plazo. Es decir, si algo no es bueno para mi cliente, no voy a provocar esa venta, voy a clarificar porque, y voy a esperar el tiempo correcto, aunque esto implique que en ese momento no me llevé un peso a la bolsa. Pero cuando posteriormente suceda y logre los niveles de satisfacción, que luego vienen las recomendaciones, etcétera, La voy a recompensa, empezar a construir una cartera de largo plazo verdadera, sólida, en donde yo no sea un intermediario, sino lo que hoy todos dicen ser, realmente sea un asesor asesor inmobiliario, inmobiliario confiable. correctamente. Y cuénteme un poquito del sector industrial en Guadalajara, ¿usted cómo lo ve? Guadalajara tiene un crecimiento muy impresionante. La realidad es que y no es algo nuevo, no es algo nuevo. Si nosotros partimos del Guadalajara de la época de Alberto Cárdenas, vamos a hablar de por ahí del, más o menos, de el sexenio de él fue del 94 a 2000, vamos a hablar del auge del 2000 a hoy. La realidad es que si nosotros hacemos un mapeo en Guadalajara de los últimos 24 años, la superficie industrial versus hoy, a lo mejor era el 10%. Y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Luego, si la haces este mismo ejercicio de 12 años para acá, es decir, la mitad del tiempo para acá, pues a lo mejor la superficie industrial ya andaba cercana al 40, casi 50% de lo de hoy. Y los datos que te digo son reales, porque ha ido creciendo y se ha ido madurando el ecosistema. Y te voy a decir por qué. Al día de hoy, del 2018 al 2025, son 7 años prácticamente, pero si lo seguimos midiendo en periodos sexenales del 18 al 24, tuvimos un crecimiento casi del 200%. O sea, es impresionante lo que pasó
en lo que se supone que es un sexenio con pandemia que cambió los hábitos de consumo. A unas entidades geográficas no les fue bien, a algunas les perjudicó, pero al final en general y a México de manera particular nos fue muy bien, muy bien. Un sexenio donde parecía, nosotros cambiamos de giro, de ser vivienda, dijimos, vamos viendo qué vamos a hacer, vamos. Parecía que se desaceleraba, que podía ser. La realidad es que tenemos cuestiones históricas. Yo te lo digo a ti, Borre, 2018 a 2024, 2018 a 2025 y tener un peso donde todavía antier estaba por debajo de los 19 pesos, hoy apenas en los 19.07, 19.20. Dices, ¿cómo? ¿Qué está pasando? La verdad es de preguntarnos qué está pasando, ¿no? En donde los niveles de inversión extranjera siguen llegando, siguen madurando. Yo te puedo decir que del 2018 al 2024 en el estado de Jalisco, el parque, el inventario industrial ha crecido cuando menos, entre las operaciones de renta y las de piso nuevo, en, en un promedio de superior a 3 millones de metros cuadrados. El asunto es que están ocupados, que esa es la diferencia. En el sector inmobiliario no se trata de vender, no se trata de vender. Cualquiera que tenga dinerito en la bolsa, que tenga una capacidad comercial importante, que tenga la capacidad de gestión, que sea tenaz, que sea ordenado, te puede levantar un edificio de departamentos de 100 departamentos. Cualquier otro te puede levantar una plaza comercial, etcétera, o un edificio de oficinas. Yo siempre he sostenido, y esa es mi hipótesis, toda la vida he estado en el tema inmobiliario, los proyectos exitosos no son los que se construyen rápido, se venden rápido, el desarrollador ganó dinero. Los proyectos exitosos son aquellos en los que, para lo cual fueron creados, estén ocupados en índices cuando menos de un 95%. Es decir, si el edificio de departamentos tiene 100 unidades, haya 95 familias viviendo. Si el edificio de oficinas tiene 10,000 metros cuadrados en 11, 12 pisos, los que sean, haya cuando menos el 95% ocupado con empresas laborando y trabajando. Y así sucesivamente el centro comercial, etcétera. Porque eso te habla de una absorción real. Te dice que el mercado lo necesita. Porque si tú tienes ese mismo edificio, todo vendido, todo comercializado, el desarrollador le fue muy bien, pero hay 20 unidades con la luz prendida en la noche y ocupadas, pues ahí hay 80% de compradores que no tienen una plusvalía verdadera porque van ligadas a las rentas. Si no Totalmente. hay quien lo rente, ¿por qué te dicen que ya subió de precio? Eso no va por ahí, Borre. O sea, yo sé que tú haces muchos podcasts, yo sé que tú tienes muchos productos y a lo mejor en otros eventos como este, de lo que están hablando es de algunas oportunidades habitacionales o lo que sea. Yo hoy te vengo a hablar de propiedades en las que tú puedas hacer una inversión y que se vuelva un activo verdaderamente productivo. Sí, totalmente real. Productivo, pero no productivo solamente porque el inquilino te paga una renta y hay una productividad, no, sino porque el espacio per se, la naturaleza del espacio es productiva. Es decir, un local comercial, pues ahí se instala un comercio y es productivo. Un espacio corporativo se instala una oficina y es productivo. Un espacio industrial lo mismo. Un espacio habitacional al final del día cubre una necesidad. Hay alguien que vive allí, que se dedica a otra cosa, con sus ingresos de otra cosa, paga este estilo de vida. No, estos son espacios productivos. Necesito el espacio para generar riqueza. Sí, 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 esa es sí, la sí. diferencia. Ahora, dentro de los espacios productivos, vuelvo a lo mismo, los hay comerciales, los hay corporativos, los hay industriales. Los espacios industriales generan un cap rate, es decir, versus tu inversión, lo que pagan de renta, los más altos, número uno. Número dos, las permanencias más largas, más largas. ¿Por qué? Porque una vez instalados es difícil moverse. Por la inversión que tienen. La inversión y ya generaron sinergia con sus contratistas, con sus proveedores, con sus clientes, con su mano de obra local que llega caminando, sus hombres claves ya son de la zona, etcétera. Es muy difícil que el espacio industrial se mueva, ¿no? Entonces, si entendemos esto, podemos ver por qué ha crecido y entonces, lo más importante que voy a decir, dar una liga directa de la plusvalía con la rentabilidad. No te pueden hablar de esas plusvalías mágicas. Ya vale
cuando al lado están iniciando una torre nueva y como está en preventa está en este precio. Y las torres no están ocupadas y los Ujú. departamentos no están habitados, porque entonces sí podemos estar hablando de una burbuja. Cuando tú tienes los espacios ocupados para lo cual fueron creados, sí, no puedes estar hablando de una burbuja. Realmente hay un déficit de esos espacios, hay una Sí. necesidad. La vacancia es baja, o sea, es decir, el nivel de desarrollo no alcanza el nivel de demanda. Eso es lo que ha sucedido, respondiendo a tu pregunta, en los últimos años, y no voy a irme mucho, en los últimos 7 años en el sector industrial en Guadalajara. ¿Y el tema logístico como Guadalajara influye mucho por la zona en la que estamos ubicados? 100%, 100%. Imaginémonos, amigos, imaginémonos México. México, república. Y en ese sentido, ubiquen Puerto Vallarta, Guadalajara, Jalisco. Estamos en el centro de la república si tomamos como referencia el norte con Estados Unidos o el sur con Guatemala y Belice. Este es el centro en realidad. Luego, si vemos, eso es en cuanto geográficamente. Vamos a verlo ahora en su importancia industrial o logística, que es lo que refiere Borre. Estamos a 2 horas y media del puerto de Manzanillo, 2 horas y cuarto del puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo es la puerta de Asia, del otro lado del mundo. Esa es la entrada a México, un poco compartida con Lázaro Cárdenas. Esto hace un embudo a Guadalajara. La primera ciudad importante de aterrizaje de esta gran puerta de Asia es Guadalajara. Entonces ya tenemos el centro entre el norte y el sur. Estamos ubicados en la puerta de Asia. Y luego tenemos otras 2 horas para el corredor industrial más importante del país, que arranca en León, Irapuato, Silao, Celaya, Salamanca. Irón, Irapuato, Salamanca, Celaya, Querétaro y el Estado de México. En esta pequeñísima franja que se recorre son pocos kilómetros apenas, si te vas por el Libramiento o Quiroga, pues estás hablando de un recorrido de 2 horas, se concentra el 17% del PIB nacional. Si le sumas que en Jalisco tenemos el 7.4, estás hablando de que en esta pequeña franja concentramos la cuarta parte de la economía nacional. ¿Cómo estará Jalisco y qué es lo que ha sucedido? Pues esto. Si yo les platico del Jalisco de hace apenas 18, casi 20 años, con una aportación al PIB nacional del 5.1, 5.2, y hoy con una aportación del 7. Cercano al 7.5, abajo del 7.5, hemos tenido un crecimiento impresionante. ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, pues Nuevo León en ese mismo entonces andaba prácticamente en los rangos de hoy. No es que no haya crecido, la economía ha crecido en estos 20 años y ellos han conservado a base de mucho esfuerzo ese 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, pero ese es su crecimiento. Nosotros venimos de un 5 puntos hasta a esto. Nos volvimos en un foco de inversión nacional y extranjero. Es decir, las empresas internacionales, cuando están en sus tomas de decisiones, en sus consejos en otras partes del mundo, ven sus planes de expansión, y dicen, bueno, tenemos que atacar el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, tenemos que atacar el mercado americano, etcétera. Cuando hacen sus planes estratégicos y ven como aterrizaje México, dentro de México hacen nuevamente su plan estratégico y ven, el plan de aterrizaje es Jalisco. Jalisco porque tiene un aeropuerto importante ahora, Con su que ampliación, ¿no? significa, sí, que significa que cerramos puente marítimo, puente carretero, puente ferroviario y ahora puente aéreo. Significa un ecosistema ya maduro, no es de hoy a mañana, o sea, ya se ha venido en estos 20 años a ir consolidando y consolidando ese ecosistema maduro. Entonces deciden Guadalajara. Luego, entonces, los mercados nacionales o las empresas nacionales también en sus planes de expansión ven en Guadalajara una oportunidad para salir de México. Eso es lo que ha venido pasando, ¿eh? Y se los digo tal cual, no es una casualidad. Si nos vamos años atrás, vemos antes de los nuevos hábitos de consumo, si hablamos del e-commerce, etcétera, Amazon, Temu, Mercado Libre. No, no, vamos a irnos atrás. En los esquemas de consumo o de mercado tradicionales, el centro de distribución más grande que tenía Walmart, hoy
todo ha cambiado. Pues estoy hablando del Guadalajara de hace 18 años. El centro de distribución más grande que tenía Walmart, aquí. El más grande que tenía Electra, aquí. El más grande que tenía, hoy sigue siendo aquí. Es decir, el gran centro logístico por nuestra ubicación geográfica era este. Hoy hay una transformación, hay nuevos hábitos de consumo, hoy el e-commerce viene a cambiar y es a la historia. Resulta que hoy los bastiones grandes de Amazon, los bastiones grandes de Mercado Libre, los bastiones grandes de Walmart en su participación en e-commerce, etcétera, están aquí. Y La, luego prim- lo vamos a ligar con la logística, la primera armadora de motos ya la tenemos en Guadalajara. ¿no? Y el clúster automotriz Sí. más grande de América Latina, y el clúster farmacéutico, y el clúster tecnológico, y el clúster electrónico, y el clúster logístico. O sea, todo eso está aquí. Si yo les dijera a ustedes que en Guadalajara, y entiéndanse Guadalajara porque es zona metropolitana, ni siquiera me voy a ir muy lejos, en la zona metropolitana de Guadalajara, con todos los municipios metropolitanos, tenemos el clúster automotriz más grande de América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Empresas ligadas a la industria automotriz. Desde el que hace el botoncito, el que hace el arnés, o sea, no estoy hablando de ensambladoras, no estoy hablando de Toyota, no estoy hablando de Honda, no estoy hablando de Ford, de Chrysler, de Mitsubishi, no, no, no. Empresas proveedoras eso se llama clúster. Bueno, y que inclusive una le puede surtir a todas, puede ser proveedora de varias De marcas. varias Bueno, marcas. ellos, el clúster más grande lo tenemos aquí. Entonces, y tiene mucha lógica. Si tú te vas de aquí a León, que es Nissan, si tú te vas de aquí al corredor del Bajío, que son 9 ensambladoras, si tú te vas de aquí a San Luis, que es BMW, si tú te vas de aquí inclusive en Nuevo León, aunque suene lejos, es nada, es Kia, si tú vas a Puebla, etcétera. Tenemos una ubicación geográfica extraordinaria y eso es lo que nos ha fortalecido no solo en ese clúster. Tenemos, reitero, farmacéutico, logístico, electrónico, etcétera, ¿no? Entonces, la ubicación de Jalisco se volvió aterrizaje de las empresas. Por eso es normal que los que estén viendo esto y tengan una edad más o menos similar a la mía, o un poquito menos, lo que sea, vean cómo se ha transformado la ciudad, cómo salías a Puerto Vallarta y no había nada, y hoy está lleno de parques. Y salías a Chapala y no había nada, y hoy hay parques. Y salías a Manzanillo y no había nada, y hoy hay parques. Y salías a la Ciudad de México o por la Libertad, por México, y hoy hay parques. Eso es lo que ha sucedido. O sea, nos hemos convertido en Un un gran polo cambio. de aterrizaje. Tenemos por eso estas vacancias tan bajas. Realmente hay una oportunidad, y eso es lo que yo te decía, Borre, de un eh, ecosistema verdadero, donde la absorción es real. Es decir, no nada más se construyen naves, se venden y luego no se rentan. Si no se rentan, no hay plusvalía. Ojo esto, ojo esto. Tú puedes comprar el departamento más maravilloso del mundo. Ni siquiera voy a dar cifras Sí. correctas, en 5 pesos. Y luego ya, después de 3 años, te dicen que vale 9 y no se renta. Como, ¿por qué vale 9? ¿Quién dijo que vale 9? Y luego el mismo desarrollador empieza una torre al lado y trae preventas otra vez de 5 o de 6. Entonces, como, ¿por qué la tuya vale 9? Luego le compra el de al lado. Sí, entienda, en lo industrial no pasa. Si tú tienes una nave, la- el hecho de que la absorción sea verdadera y la empresa la tome y porque no hay, y la rentes en una velocidad importante, ágil, con un buen rentabilidad en órdenes de 11%, 12% sobre tu inversión, y sale el nuevo, y el nuevo están esperando que esté terminado, que esté entregado para poder entrar las empresas. Esa es la realidad de un ecosistema maduro en donde la necesidad es verdadera. Esa es la gran diferencia. No, y lo que usted comenta del tema de los departamentos, cada quien pone su precio, porque hoy me levanté, mi departamento va a valer 9 pesos, como usted dice, y no es la realidad. Entonces, pues obviamente se quedan estancados como en la renta, como en la venta. Por supuesto. Por supuesto, yo creo que eso es todo, ¿no? Al final del día, las cosas valen por lo que generan, por lo que provocan. Entonces, la rentabilidad de los bienes inmuebles es un factor determinante que nos indica el valor verdadero de la propiedad. ¿Y qué retos presenta el sector industrial en Guadalajara? Hay retos, hay retos. Tenemos retos importantes en temas de energía, pero tienen salida, tienen solución. Tenemos retos importantes en temas de agua.
hidráulicos, pero también tienen salida, también tienen solución. Tenemos temas muy importantes en materia de gestión, alinear intereses, que las autoridades entiendan que los desarrolladores de parques industriales somos verdaderos aliados porque provocamos una inversión muy importante a los municipios en el proceso de ejecución. Transformamos los entornos de esa tierra que pagaba prediales, eh, en un sentido, por la etiqueta que tenían, me refiero para efectos del pago predial, ahora una acción urbanística consolidada, en donde hay empresas, hay industrias, y entonces la contribución que hacen año con año en materia predial a los municipios es muy importante. Luego tenemos las empresas que llegan y generan los empleos nuevos, que son empresas formales que generan empleos bien pagados, con prestaciones de ley, etcétera. Entonces, si entendemos todo esto, pues, la autoridad debería ser el gran aliado de decir, pues, ¿cómo te ayudo? Instálate mañana, que se genere la inversión, que lleguen las empresas, que se genere el empleo. Entonces, yo creo el reto grande es energía, el reto grande es agua, el reto grande es alinear intereses y que la gestión cada vez pueda ser más ágil. Nosotros hemos logrado eso, no puedo negarlo. Hemos logrado hacer una relación con las autoridades de los diferentes municipios metropolitanos que nos han permitido hacer una gestión ágil, que de verdad seamos contribuyentes al crecimiento del Estado, al fortalecimiento de la economía, pero ha sido de mucho trabajo. Creo que todavía falta mucho en ese sentido para juntos, autoridad, iniciativa privada, fortalecer los temas de energía, fortalecer los temas hidráulicos en materia de agua y sobre todo que la autoridad genere condiciones de velocidad en materia de gestión para que las acciones urbanísticas puedan estar cuanto antes. Yo te quiero decir, si hoy llega una empresa y no hay espacios para instalarse, se va a León. Y si no hay espacios para instalarse en Guadalajara, se nos va a Querétaro. Pues, es decir, tenemos que estar listos y solos la IP no lo podemos hacer. Entonces yo vería esos como los tres grandes retos. Grandes retos. Y adentrándonos en el tema industrial, como ya ahorita nos platica, la marca Elite, ¿cómo nace o por qué se mete tan de lleno al sector industrial? Nosotros nacemos, Borré, con una idea. La idea era poder generar una marca que de verdad diera valor. Si tú te fijas, Elite, ¿qué significa para ti Elite? Para mí, los que revolucionaron el mercado industrial. No, pues estás hablando de nuestra marca. Hablo Sí, en el sentido genérico. ¿Qué significa la palabra elite o la palabra élite? Significa como supremacía, como exclusivo, como superioridad, como, como un plus, un extra. Desde ahí lo pensamos, desde el hecho de la marca. Si tú ves, nuestro logotipo es un escudo que te representa eso, ¿no? O sí. sea, esa supremacía. Entonces, el diseño de marca, el diseño de logo, todo fue encaminado a lo que pretendíamos hacer. Nosotros pretendíamos hacer parques en tiempo récord, que ese fue nuestro primer valor, la velocidad en la gestión y en la ejecución. En segundo lugar, el alto nivel de equipamiento y servicios al interior, es decir, cumplir con estándares superiores a los locales, estándares internacionales. México ya no es un lugar, Jalisco ya no es un lugar de economías locales, somos un lugar de aterrizaje de empresas de otras partes del mundo. El I tiene 6 años y en 6 años tenemos países en nuestros diferentes parques, pueden ser 8, 9 naciones, 9 o 10 naciones distintas en apenas 6 años. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nos conocieron? ¿Dónde nos encontraron? Pues no encontraron a Elite. Vieron en México una oportunidad. Dentro de México vieron lo que estaba sucediendo en Jalisco. Un ecosistema maduro porque llegaron unos hace 20 años, luego otros hace 15, luego otros, y ya el ecosistema es maduro. Ya los competidores de los que ya están aquí, que no han llegado, si ven, dicen, oye, ahí ya está la tarea hecha, ahí ya está la necesidad, llegan aquí, ¿sí? Entonces tenemos que ofrecerles algo. Por eso tenemos 8, 9, 10 naciones en nacionalidades distintas en nuestros parques, porque el ecosistema, ahora, ¿qué había que darles? Esto, velocidad, certeza jurídica, compromiso, cumplimiento, equipamiento, servicios. Eso es lo que nos hizo distintos
a los parques que había antes. Yo te platicaría, nosotros tenemos casi 6 años. Iniciamos con un parque en enero del 2020 de 10,000 metros cuadrados. 10,000 metros cuadrados. Hoy tenemos 1,180,000 metros cuadrados de desarrollo industrial. Es impresionante, si lo multiplico por 10 no alcanza, por 20 no alcanza, por 100 no alcanza, por 1000 no alcanza. O sea, 1,180,000 metros cuadrados de desarrollo industrial versus 10,000 en nuestro parque prototipo de arranque. Hoy ya estamos en Nuevo León, estamos en La Paz, estamos en Puerto Vallarta, en el Estado de México, en Querétaro. Si no tuviéramos una economía pujante, un país atractivo, unas circunstancias realmente de necesidad, ¿quiénes estarían en todos esos metros cuadrados? ¿Quiénes estarían en todos esos parques? La única diferencia que hicimos es, vamos a proponernos entregarlos en tiempo récord con un nivel de equipamiento y servicios equiparable a los estándares internacionales. Que eso es lo más importante, porque tú te metes a un parque elite que me ha tocado estar dentro, desde la sala de juntas, todo lo que ofrece el parque industrial, Que además te voy a decir, no es lujo, son son servicios, servicios son totalmente. servicios. O sea, no estamos hablando de lujo, pero que tenga una buena sala de juntas, con una buena televisión inteligente, que puedas transmitir con un buen aire acondicionado por nuestras condiciones Que el climáticas, chofer pueda descansar. que el chofer pueda descansar, que puedas tener comida equilibrada y que se cambie el menú todo, cada 15 días apenas se repita, que sea un costo correcto, que esté higiénico, balanceado, que tengas aislamiento térmico, que tengas paneles para las áreas comunes, que sea sustentable, que seas amigable con el medio ambiente, que seas amigable con el trabajador, socialmente responsable con el trabajador. Es decir, era hacer lo que no querían hacer porque decían que no nos lo iban a pagar, que te salías de mercado. Y yo les decía, pues, yo creo que no. Nuestro primer parque terminamos con lista de espera. Era muy chico, tampoco, pero terminamos con lista de espera. Entonces nos dio una pauta, nos dio una margen a seguir, ¿no? Hoy, en muy pocos años, podemos contar que en efecto el mercado manda y el desarrollador, la responsabilidad es ir a lo que el mercado está pidiendo sin escatimar. Sin Si tú lo escatimar. haces así, quien es tu cliente y te compró, tiene garantía de éxito. Si tú no lo haces así, si no cumples con la expectativa y la necesidad del mercado, el que te compró te hizo rico a ti, desarrollador, pero él se la va a jugar. No, 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 no. No puede ser así. Sí, porque a veces nomás lo vemos de, como tú dices, del lado de nosotros, como tú platicamos hace rato del tema del asesor. Yo lo veo, gano mi comisión Y ya y él me voy y el inversionista que quede volando. Por ejemplo, ahí te platico algo. Nosotros como desarrolladores de parques, de proyectos, al final son régimen de condominio, ¿no? Así, mira, aquí es un régimen de condominio habitacional. Hay una casa club, hay una alberca, hay unas canchas de tenis, unas canchas de pádel. Bueno, en un régimen de condominio de elite es un régimen de condominio industrial. Versus todo eso, pues hay un sala de capacitaciones, unas salas de choferes, un comedor industrial, unas salas de juntas, un XXX, servicios verdaderamente necesarios y que sumen a las necesidades laborales, ¿no? Áreas verdes para los trabajadores que salgan, etcétera. En ese sentido, tenemos que entender que si el desarrollador cumple las necesidades de la oferta, le va bien. Nosotros dijimos, vamos a hacer una apuesta más elevada. Nos vamos a quedar en todos nuestros parques patrimonial. Es decir, cada parque que existe hoy de Elite, cuando menos el 25% es de la firma. Se lo quedan para patrimonial. Es de la firma. Entonces, no es lo mismo. Yo ya hice el edificio de departamento, ya hice el fraccionamiento, ya vendí, ya me voy. Allá háganse Te entrego la bolas, administración en organícense. un año y nos Ay, vemos y ya. nuestros intereses son más grandes que los de nuestros clientes. Tú me compras una nave y nosotros tenemos 8 o 10. Tu interés es el mismo que el nuestro. Que tu inquilino esté bien es que mis 10 inquilinos estén bien. Que tus inquilinos tengan una convivencia y una administración correcta del parque, que sea eficiente, es de mis 10 inquilinos. Cuando tú replicas eso en 24 parques, en 24 proyectos y en todos, cada vez eres más patrimonial. Imagínate que tenemos parques donde somos 40% patrimonial.
Tenemos parques donde somos mitad y mitad patrimonial, es decir, todo el parque, de todo el parque tenemos un cliente y nosotros, o 100% patrimonial. ¿Cómo vamos a ser nuestra actitud como desarrolladores? Porque esto es muy importante para el cliente. Si mañana a mí alguien me quiere aportar o vender un terreno o sumarse a un proyecto 25 en el IT, que sea nuestro nuevo proyecto, yo lo llevo a ver mis parques, cómo tienen que estar. Al 100%. Si yo mañana un cliente me quiere rentar una nave mía o tuya, porque damos el servicio de renta, ¿a dónde lo voy a llevar? A todos mis parques, cómo tienen que estar. Si yo mañana te quiero vender un lote o te quiero vender una nave, te voy a dar. Es decir, en todo momento, el que nosotros nos quedemos en los parques es una alianza que le da muchísima certeza, muchísima confianza a nuestros compradores, porque pasamos de ser el desarrollador que vendió y cobró a ser condóminos, condóminos, a ser Hacer equipo, iguales, iguales, sí. alinear intereses. Esto que te acabo de decir es en todos nuestros parques. Y fíjate que me he dado cuenta que, digo, en base a mi experiencia, de un tiempo para acá, la mayoría de gente ya está volteando al sector industrial, que como tú comentaste hace rato, es el que más rendimiento te puede dejar en el sector inmobiliario. Tú cuéntanos un poquito cómo viviste esta etapa de lo industrial y cómo sí es negocio para la gente que está volteando a comprar un terreno industrial y hacer una nave. En definitiva, son varios beneficios. Por supuesto que la respuesta inmediata o el interés inmediato es la rentabilidad per se, ¿no? Es decir, si un departamento me da el 6%, el 4%, el 5%, depende de dónde lo compres, en qué precio lo compraste, cómo lo rentes. ¿Cuánto me da una nave? Sí, es muy importante. En definitiva, una nave industrial no te da en ningún caso menos del 2,5% versus cualquier otra actividad, inversión inmobiliaria, hablando habitacional. A Sí. lo mejor entre lo comercial te da un 1,9, un 2% arriba de un comercial, un 1,8 arriba de un comercial. Pero vengo a la otra parte, la administración del inmueble y la rotación del inmueble. Administrar un mueble habitacional o uno industrial, uno comercial o uno industrial. En lo comercial voy a hablar. En lo comercial, bueno, si tienes una esquina, si tienes un banco, si tienes un Oxxo, si tienes, pues a lo mejor tienes largas estancias, pero son rentas muy bajas versus el valor de la propiedad. Los caps no son tan interesantes. O arrancas bien, pero las actualizaciones son tan largas y los contratos tan largos que en el año 8 estás pidiendo que ya se vaya. Así le queden 12 y sea el más puntual, me está pagando una bicoca. Eso pasa mucho en lo comercial. En la habitacional la rotación es muy alta. Al igual que en lo comercial cuando hablamos del otro segmento, porque no todo es Oxxo, banco, farmacia. Está la peluquería, está el barbershop, está la no sé qué, y no sé, que tiene una rotación altísima, abrió, cerró, no Sí, que jaló. es más o menos tardan entre 1 y 2 años en que no les pegó el negocio y Y bye. luego el otro, y luego el otro, o sea, es muy distinto, ¿no? Y el habitacional, que tiene una rotación muy alta, y todo obedece a algo. Imagínate tú vives en un departamento y de repente te empieza a ir muy bien, de repente empiezas a ganar más, de repente la cosa se pone muy padre. Pues en un fin de semana te mueves y te vas a otro lado. O viceversa, te empezó a ir muy mal. Te despidieron, se te cayó lo que tú quieras. En otro fin de semana te mueves y no pasa nada. En lo industrial no es así. En lo industrial moverte implica todo un reto. Cuando el cliente o el inquilino industrial llega a una zona, es porque las cosas, se dieron las condiciones con sus proveedores, con sus clientes, con la mano de obra, con la conectividad, decir, aquí es lo ideal. Luego, una vez que llegó, hizo adecuaciones, puso una grúa viajera, puso una barca, lo que tú quieras. Ya contrató gente de la zona, ya tiene hombres claves. Moverse es muy complicado, muy, muy complicado. ¿Sí? Sí, Entonces, la administración de un inmueble industrial, que eso es lo que yo iba, se vuelve un ingrediente tan importante como que paga más renta, tan importante como que el cap rate es mucho más alto. Pero ya no solo es esto lo importante, sino la simpleza administrativa del inmueble. Son las dos cosas, ese binomio, lo que hace una diferencia abismal entre un inmueble industrial
que un inmueble de cualquier otra naturaleza. Oye, amigo, ¿y cómo atraer más inversión a Jalisco? Fíjate que está llegando niveles de inversión a Jalisco impresionantes, sin precedente. Ha llegado mucha, mucha, mucha inversión a Jalisco. Yo me atrevo a decir, te voy a dar un dato, nomás para que te des una idea. Te va a impresionar Sí. lo que te voy a decir. En el 2020, junio del 2020, junio del 2020, ¿qué significa eso? Significa que estábamos en plena pandemia. Significa que estaba cerrada todas las ciudades del mundo, todas las aerolíneas, todas las navieras, todos los hoteles, todo, los colegios, las oficinas, todo, junio del 20, o sea, no había nada. Jalisco tenía 40% más de inversión extranjera en ese semestre que a junio del 2019, es decir, que el año inmediato anterior. La media nacional de inversión extranjera, la media se había caído en 11.7%. Es decir, mientras el grueso nacional, cierto, resintió una pandemia y las inversiones extranjeras se habían caído casi un 12%, en Jalisco teníamos un 40% más de inversión extranjera en junio del 20 que a junio del 19. Es decir, en el primer semestre del 20 que en el primer semestre del 19. Bueno, la noticia grande no es esa. La noticia grande es que cerramos el año con 37, casi 38% más de inversión extranjera el 20 que el 19. Pero el 21 superó al 20. El 22 al 21, el 23 al 22, el 24 al 23. Y no se ha sostenido hasta hoy. Y lo que está sucediendo con las inversiones nuevas que están llegando ahora es que el 25 va a mantener la tónica. Entonces tú me preguntas ahorita, ¿cómo traemos más inversión a Jalisco? Jalisco, esto estoy hablando de inversión extranjera Sí. directa, ¿eh? Inversión extranjera. Ahora vamos a hablar de otro tipo de inversiones. Se fortaleció el aeropuerto, se está fortaleciendo la infraestructura vial por parte del gobierno del estado, del gobierno federal. ¿Por qué? Porque el mundial, por lo que... O sea, Jalisco está creciendo. Jalisco tiene unos niveles de inversiones sin precedentes. Lo que pasa es que hay que informarle a la gente, hay que informarle a tus clientes, a tus amigos, a los que confían en ti, y decirles, espérame, si yo te digo que hay que invertir en Jalisco, no es nomás por nomás, es porque en Jalisco está pasando algo. Jalisco es el oasis hoy por hoy de las inversiones y esa es una realidad. Y no tiene que ver, a ver, voy a decir algo, pero lo tengo que decir porque Sí. así es. No es, no es un tema gubernamental, no es una política pública, no necesariamente es algo que nos está sucediendo. Fíjate lo que voy a decir. Con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Ahora fíjate lo que voy a decir. Con nuestra clase política, sin nuestra clase política o a pesar de nuestra clase política. Es decir, ya hablé de nosotros como sociedad y ya hablé de nuestras instituciones como gobierno. Júntalas, con ellas, sin ellas o a pesar de ellas, todos juntos, Jalisco está creciendo porque es un ecosistema, es una ubicación geográfica, es una circunstancia global. Hay una guerra, China, Estados Unidos, una guerra comercial, aranceles, ¿dónde me pongo? ¿Dónde? Jalisco, dentro de la geografía nacional, es, a ver, es que estás en la frontera. No, no. Cuando ya vienes desde quién sabe qué parte del mundo, estar en Jalisco o Nuevo León es lo mismo. Me equivoqué, no es lo mismo, porque aquí estoy cerca de la puerta de Asia. Me equivoqué, no es Del lo mismo Puerto porque aquí Maceo. estoy cerca del corredor industrial más importante del país. Me equivoqué, no es lo mismo porque aquí estoy en el centro hegemónico y doy a los mercados de acá y a los mercados de allá. Jalisco es la clave. Eso es lo que está pasando. Luego lo pueden capitalizar políticamente. Nosotros, ¿qué nos toca a nosotros, IPE, a los inversionistas, a la gente que quiere poner su dinero a trabajar? Nos toca reconocerla, verla y subirnos a la ola. Yo siempre le comento a nuestros clientes que Guadalajara es donde mejor pueden invertir. Y más, muchos de mis clientes ya están emigrando al sector industrial. Les está gustando el sector industrial. Como la colaboración que tenemos ahorita con nuestro buen amigo Osvaldo, que Claro, él tocó el sector industrial y dijo, ya no lo quiere soltar. claro. Entonces sabe que el mundo está cambiando. Ya no es lo habitacional, porque él normalmente lo que hace en tierra, departamentos, rentas, Se pero ya llama, cuando voltean a ver este sector ya es se llama totalmente diferente. sustentabilidad.
Sustentabilidad. Todas las grandes ciudades, todos los grandes destinos tienen un vocacionamiento natural. Y está bien. Oye, ¿cómo concibes tú el crecimiento en Puerto Vallarta? ¿Cómo concibes tú el crecimiento en Tulum, en la Riviera Maya? Son destinos. Eminentemente el crecimiento tiene un vocacionamiento y es vertical y es turístico y es servicio y es entretenimiento, es diversión, evidentemente. Y dentro de eso, pues todo lo que pueda ser colateral a ello. Transporte, líneas aéreas, todo lo que pueda ser colateral a ello. Guadalajara es una ciudad totalmente cosmopolita. Tenemos turismo médico, porque tenemos una gran oferta hospitalaria, tenemos turismo de negocios, tenemos turismo cultural, aquí tenemos la muestra de cine, tenemos la FIL, tenemos cantidad de eventos alrededor de nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestras raíces, etcétera. Es decir, es una ciudad cosmopolita, pero dentro de eso tenemos una ciudad eminentemente logística y polo de aterrizaje para distintas industrias por nuestra condición geográfica. No puede llegar una gran empresa de diferentes sectores de la industria y aterrizar en un polo aislado. Necesitas mano de obra, necesitas talento, para eso se requieren universidades, necesitas servicios, necesitas entretenimiento, necesitas oferta hospitalaria, necesitas conectividad, aeropuerto, etcétera. Guadalajara hoy lo tiene todo. Por eso fue creciendo de manera orgánica. Es una palabra que parece gastada, ¿no? Orgánica, de moda. No, orgánica es que va creciendo de manera natural. Llega una empresa de un sector, le va bien, el competidor en cualquier parte del mundo va a llegar. Los proveedores de uno, del primero, pues ya estaban instalados con una segunda milla de esa primera milla y el otro encuentra un aterrizaje perfecto, porque estos mismos se vuelven también proveedores de él. Y se va haciendo orgánico. No es en balde que los principales bastiones de paquetería y mensajería todos estén en Guadalajara. ¿Qué es lo que dicen? Que siempre hemos sido el centro logístico de México. Totalmente, pero pues se va construyendo y se va fortaleciendo. Por eso yo digo, es tan importante que los que desarrollan parques industriales cumplan, que entreguen en tiempo, en forma, por dos razones. Una, cumplirle a su cliente, que es lo más importante que debe ser. Pero la otra es que generen, ya le cumplí, pero entonces ya está el espacio listo para que la empresa llegue, aterrice. ¿Qué pasa? Pues se fortalece el ecosistema. Si yo no le cumplo a mi cliente, pésimo, pero además no está el espacio. Entonces la empresa llega y como no hay espacios, no hay metros suficientes, pues se nos van a León, se nos van a Querétaro. Fortalecemos otros ecosistemas. En México, no voy a pelear eso, pero estoy hablando como tapatío. Entonces la importancia, por eso nosotros vimos como oportunidad primaria la velocidad. Tenemos 4 Cs, 4 Cs como objetivo: cumplimiento, compromiso, confianza, certeza jurídica. Eso era, decir, vamos a hacerlos más, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle. Era el objetivo. Hoy te lo digo así, de verdad, con sencillez, con humildad, pero sí con mucho orgullo, porque ahora no es nuestro objetivo, son nuestra bandera. Verdaderamente son nuestra bandera. Tenemos 24 parques industriales, 19 entregados operando. Cuando nacimos esta empresa dijimos, vamos a hacer un parque al año. Queremos en 5 años, queremos en el 2025, nacimos en el 20, tener 5 parques. Era titánico, titánico, titánico. Nuestros competidores se entregaban en 5 años, en 4 años. Competidores que tenían 10 años en el mercado tenían 3 parques. Entonces dijimos, vamos a hacer 5 en 5 años, uno Uno por por año. año. Tenemos 24 proyectos, vamos en el año 5. Ha sido una bendición de Dios enorme, ha sido muy gratificante, pero no hubiera sido posible, lo reitero, si no hubiera un mercado verdadero que lo necesita. Porque ahí están los parques terminados, pero están las empresas adentro, están ocupados. O sea, sí hay una necesidad. No son edificios vacíos de departamentos, no son edificios vacíos de oficinas, no son terceros pisos de las plazas comerciales, conveniencia, que no hay nada, locales, o sea, al que compra y hace su apuesta le va bien. Rápido tiene su escritura pública, su patrimonio consolidado, rápido su inquilino, rápido su rentabilidad, y Sí. es verdadera, es tangible. Oye, amigo, y ya para cerrar, algo que quieras agregar a la gente, a los chavos que vienen creciendo con sus nuevas inversiones, algo que quieras
decirle a la audiencia? Algo que se nos haya olvidado. Pues mira, a mí me llama mucho la atención que hoy los jóvenes eh, están muy atentos a todo el proceso de transformación, a la evolución que estamos viviendo como nación. Yo les quiero decir a todos los jóvenes, les quiero hacer algunas preguntas y recapacítenla. Tengan confianza en México y lo que estoy diciendo es completamente apartidista, se los digo, porque lo dije y lo vuelvo a repetir, es con nuestra clase política, sin nuestra clase política o a pesar de nuestra clase política. Ojo lo que dije, pero les quiero hacer estas preguntas. ¿Quiénes de ustedes, con la información que tenían a su edad, no sé a qué edad estoy hablando, 30, 25, o con la información que les daban sus padres, quiénes de ustedes en el 2018 hubieran apostado que 7 años después, no 6, en el mismo ejercicio, 7 años después, ya con un cambio de gobierno, con un cambio de estafeta, digamos, el dólar se iba a sostener por primera vez en la vida en sus parámetros idénticos y por debajo de ellos? Segunda pregunta, ¿quién de ustedes hubiera apostado que cuando nos dijeron que nos íbamos a convertir en Venezuela, que nos iba a acabar la propiedad privada, que nos iba a cargar el payaso, en pocas palabras, En pocas palabras. íbamos a tener los niveles de inversión extranjera más altos históricamente, en la historia del país? ¿Quién de ustedes hubiera creído que íbamos a tener la tasa de desempleo más baja de nuestra historia? 2.7. Estados Unidos 3.9, Canadá 5.9. Estoy hablando de primera potencia, Estados Unidos. 2.7, la segunda más baja del mundo, solo después de Japón. 3 preguntas, dice, ¿quiénes lo hubieran sostenido? ¿Estamos entendiendo qué está pasando? Tenemos que empezar a ver las cosas de un enfoque menos politizado, mucho más apartidista, mucho más realista. El mejor sexenio de la banca en México fue el que terminó. Los indicadores de Coparmex, los empresarios que de veras empujan y mueven este país, tuvieron el mejor sexenio de su vida. Tenemos una economía fuerte. Apostemos a México. Ustedes son los que vienen detrás de nosotros. Tienen que hacer una tarea mucho más profunda y ver resultados, no comentarios, no noticias. Ver resultados. ¿Cómo está nuestra economía? Vayan a un restaurante, ¿cuánto se tarda en darles mesa? Los números no mienten. Intenten comprar un carro, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? Quieran hacer un viaje y traten de comprar a últimas fechas, ya tarde. ¿Cuánto les cuesta el vuelo? No hay hoteles. Si no es un viaje preparado, se eleva. Hay una economía bollante en ese sentido. Se ha fortalecido el consumo interno, el mercado interno. Última pregunta para su reflexión. En el 2018 éramos la economía número 15 según veintitantos indicadores y la 16 según otros 5 o 6. Tomen la que quieran, 15 o 18. Hoy todos los indicadores, todos, dicen que somos la economía número 12. Surprise. Peso fuerte, no se mueve, tasa de empleo baja, niveles de inversión, economía número 12. ¿Qué no se suponía que estábamos en pausa, en retroceso? Pasamos de ser la 15 a ser la 12. ¡Wow! ¿Y quién estaba antes? Pues nomás le pasamos encima a España, nomás a Corea del Sur y nomás a Australia. Somos la 12 después de Rusia, que es la número 11. ¿Qué me hubieran respondido en el 2018? Pregúntense ustedes qué oportunidades están dejando ir. Esta empresa nació en 2020. Estamos para cumplir 6 años en enero. Hoy tenemos menos de 6 años. Somos la empresa líder en el país en parques industriales de última milla. Tenemos 1.180.000 metros cuadrados de desarrollo. Tenemos nuestros parques ocupados. Tenemos naciones de 9, 10 países. Nada hubiera sido posible y nada es producto de mi esfuerzo ni el de mi socio. Todo es producto de una circunstancia, porque tampoco se lo atribuyo a las políticas públicas, de una circunstancia real que está sucediendo en nuestro país.
A ustedes jóvenes yo les digo, dedíquense a analizarla, descúbranla, véanla y súbanse a la ola. Esa es la oportunidad. Amigo, muchísimas gracias. Fue una plática extraordinaria. La verdad me llevo muchísimas cosas. Es gratificante estar contigo, platicar Yo y, encantado, y enamorado de México, no, enamorado de México, enamorado de mi estado, enamorado de tu emprendurismo, de lo que estás haciendo. Es decir, estamos viviendo un momento bien padre de oportunidad. ah, Si todos cambiamos el chip y todos nos metemos en el sentido de qué está pasando bueno, cómo me va bien. Yo no puedo llegar a un restaurante y está lleno, 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 lleno. Háblale en México, en Monterrey, en las grandes. Y luego irme al café en la mañana y decir que México está destruido. No, pues no empata con lo que vivo. exactamente. Tenemos que empezar a hablar bien, a reconocer lo que sí, a componer lo que no, a exigir lo que no. No estoy hablando de que todo está perfecto. Estoy hablando de que no podemos desacelerarnos nosotros. No pueden confiar más en México afuera que nosotros adentro. La oportunidad en primera instancia es para nosotros. Nosotros somos los mexicanos. Luego vendrá la inversión Cierto. extranjera, luego vendrán los que vienen, que ven, sí ven esa Mira, oportunidad y nosotros juntos con ellos podremos hacer equipo, pero no podemos quedarnos al no, margen. no, pues muchísimas gracias, amigo. Ya cerramos este capítulo y un gusto tenerte con nosotros. Y amigos, vean el podcast, la verdad está súper interesante. La verdad se los recomiendo bastante. Yo hoy me llevo muchísimo aprendizaje. Muchísimas gracias, amigo. Y ya para cerrar, recuerden, siempre finca inmuebles, siempre finquen su patrimonio. Muchísimas gracias.